Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro hashtag para el día de hoy es #ONU. Bienvenidos. El uso de cualquiera de esas armas sería un crimen atroz con consecuencias nefastas. El programa nuclear iraní ya avanzó un 70% en el proceso de enriquecimiento de uranio necesario para tener la bomba atómica. Estados Unidos hará lo que deba para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Esto no es un partido de fútbol. Hoy vamos a discutir lo que sucedió la semana pasada en la Asamblea General de la ONU. Para eso tenemos aquí al jefe de la Oficina de Asuntos Humanitarios en Colombia de Naciones Unidas, el señor Gerard Gómez. Gerardo, bienvenido y bienvenido al país. Muchas gracias, Laura. Porque lleva solo 5 semanas aquí. Sí, acabo de llegar hace 5 semanas. Bueno, esperemos que se disfrute Colombia. Gracias. También está con nosotros Damián Cardona, el director del Centro de Información de Naciones Unidas en Colombia y como tal, portavoz del secretario general en el país. Muy buenas noches, Damián. Buenas noches, Laura, gracias por invitarnos. Y el profesor Ariel Echeverry, especialista en organismos internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por favor, síganos, conversen con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @INTL, o escríbanos a nuestro correo electrónico, nuestra página web o nuestra página de Facebook. Los invito primero a ver una nota de contextualización sobre Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en 1945 en San Francisco, California, en reemplazo de la Sociedad de Naciones, entidad que había fallado en el propósito de evitar otra guerra mundial. En principio, la ONU contó con 51 países. Actualmente son 193 los países miembros. En la ONU están incluidos todos los estados reconocidos internacionalmente. La ONU es la mayor organización internacional existente y es una asociación global cuyos pilares son el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, la cooperación para el desarrollo económico y social y el respeto de los derechos humanos. Pero las Naciones Unidas no son una entidad por encima de los estados ni tampoco un gobierno de gobiernos. La ONU está sujeta a la voluntad política y económica de sus miembros, pues su presupuesto se financia con los aportes obligatorios de los estados. La figura pública de la ONU es el secretario general, actualmente el coreano Ban Ki-moon. Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Todos los miembros están representados en la Asamblea General y cada uno tiene un voto. En 1946, la Asamblea General aprobó su primera resolución sobre los usos pacíficos de la energía atómica y la eliminación de las armas atómicas y otras armas de destrucción en masa. En 1948, la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU se compone de 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes y además tienen derecho a veto, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. En el Consejo de Seguridad de la ONU se definen las operaciones de mantenimiento de la paz, pues aunque el organismo no cuenta con un ejército propio, sí tiene fuerzas de paz, más conocidos como los cascos azules de la ONU, que son unos cuerpos militares enviados a regiones donde han cesado recientemente conflictos armados para mantener la paz y verificar el cumplimiento de los acuerdos. Los efectivos son suministrados por Estados miembros y su participación es opcional.
Además, el sistema de Naciones Unidas cuenta con múltiples agencias especializadas como UNESCO, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud y otras que demuestran que las Naciones Unidas son mucho más que misiones de paz y foros para la resolución de conflictos. La ONU es una red de organismos que a menudo y sin llamar la atención trabaja en diversos aspectos de la vida diaria de la gente en todo el mundo. Recibimos en este set esta noche a los estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Ellos están participando esta semana en un modelo ONU, un simulacro educativo. Y el tema de este modelo es gobernanza en crisis. Por eso vamos a hablar aquí del funcionamiento de la ONU. ¿Les parece? Muy bien. Yo comenzaría preguntándoles, vimos la semana pasada la sesión número 67 de la Asamblea General. Hay siempre una tendencia a creer que el poder duro está en el Consejo de Seguridad. ¿Es la Asamblea General importante o no? Damián. La Asamblea General es el órgano soberano de las Naciones Unidas. Realmente es el órgano en que todos los países del mundo están representados y de manera paritaria, porque todos los países tienen un voto, y es lo mismo el voto de un pequeño estado isleño de 100.000 habitantes que el de China o el de Estados Unidos. De todos modos, evidentemente la Asamblea General tiene unos ámbitos de actuación que quizá no son siempre tan visibles y tan relevantes y tan mediáticos como los que regula el Consejo de Seguridad, que son los de paz, seguridad y estabilidad. Y ese órgano no es, evidentemente, tan abierto y tan representativo como es la Asamblea General. ¿Por qué es importante, Ariel? Bueno, yo realmente siempre he dicho que la Asamblea General es el organismo más importante de Naciones Unidas, porque he creído que el futuro de Naciones Unidas depende de la Asamblea General. Puede sonar un poco idealista o basado en una teoría de las relaciones internacionales un poco idealista, pero siempre le doy un interés importante a la Asamblea. Existen muchas fallas. Algunos académicos reconocen que la Asamblea General solamente sirve para echar un discurso muy bonito el día que les toque, donde los medios de comunicación de cada país están esperando cuál va a ser el discurso de su líder, de su presidente, y se acabó. Eso tiene algo de verdad, pero también tiene algo de trasfondo, que me parece importante mencionar, y es cuál es el trabajo detrás de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuáles son esas agendas que se mueven detrás de bambalinas y que no se deben quedar solamente en esos discursos mediáticos en los cuales algunas veces vemos el escenario casi que vacío cuando están representantes de países que en el escenario internacional no son tan importantes, no son tan fuertes, no hacen una presencia importante y a veces quedan allí en el vacío. Entonces es como un gran interrogante que tiene la comunidad internacional, que tenemos los ciudadanos del mundo, y en ese respecto yo soy un poco crítico sobre la situación real. Es la 67ª vez que se paran enfrente a echar unos discursos muy bonitos, pero que en la práctica a veces todo queda... Algunos no tan bonitos, Ariel, ya veremos un poco los discursos. Así es. Usted, Gerardo, como trabajador humanitario de Naciones Unidas, cuando quiere, digamos, incidir políticamente el ala humanitaria de Naciones Unidas, ¿quién es más importante, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad? Pienso que la Asamblea General fue, en particular el tema humanitario, muy importante a través de sus resoluciones, porque es en la Asamblea General que se mencionó la resolución que define un poco el ámbito humanitario de las agencias de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. En este sentido, pienso que es muy importante de considerar la Asamblea General hoy en día como el órgano que nos ha permitido de definir un poco más la cooperación que podríamos tener todos los miembros de esta comunidad. El Consejo de Seguridad es, para nosotros los humanitarios, es un poco el que nos fija las reglas. Hoy en día, por ejemplo, la situación en Siria o la situación en otro lugar nos permite o no nos permite de intervenir, pero los humanitarios estamos como dentro del sistema de Naciones Unidas más dependiente de la decisión del Consejo de Seguridad si no nos permite entrar en un país, y de la Asamblea General para definir más nuestro rol dentro de esta comunidad internacional. Lo cierto es que cuando se habla de gobernanza en crisis, para responder a alguna de las
dudas que seguramente tienen los estudiantes presentes. Cuando hablamos de reforma de Naciones Unidas, hablamos más que nada de reforma del Consejo de Seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, evidentemente creo que el documental que ustedes colocaron al comienzo nos muestra, nos da una imagen de qué fue el siglo XX. El siglo XX fue un siglo de cambios trascendentales en la historia de la humanidad. Yo sigo diciendo que Naciones Unidas es un embrión, Naciones Unidas es muy pequeño. El siglo pasado comienza con Sociedad de Naciones, pasamos a la creación de la Carta de San Francisco de Naciones Unidas y llevamos apenas unos 60 años tratando de consolidar unos procesos. Entonces, hay que entender que Naciones Unidas es muy pequeño, está en proceso de crecimiento. Lo que pasó el siglo XX fue que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial tomaron, aquí obviamente colocamos un concepto de poder muy importante que habrán otros escenarios de debate. 5 países que definitivamente lideraron la creación de Naciones Unidas y que por ende son los que están en el Consejo de Seguridad, Consejo Permanente de Seguridad. No necesariamente, Francia como que entró de colado, lo arrastró Churchill muy al final, casi que impuesto, Claro. como lo impuso como ganador, cuando realmente Francia había sido como el rescatado. Pero aquí los estudiantes tienen una pregunta sobre reforma de Naciones Unidas. Le vamos a pedir que tomen el micrófono y nos hagan la pregunta que tienen en mente. Buenas noches, mi nombre es Octavia Rufogalis y me gustaría saber cuáles consideran ustedes que son los principales obstáculos en la reforma del sistema de Naciones Unidas y cómo creen que deben ser enfrentados. Laura lo decía, o sea, yo creo que el nudo gordiano, el tema principal es el tema del Consejo de Seguridad. Los 5 países con veto que realmente pues, pueden vetar, pueden limitar la acción del Consejo de Seguridad, pueden amenazarlo, de hecho casi el veto casi nunca se utiliza. La sola amenaza de utilizarlo hace que las resoluciones no se presenten. Pero de todos modos, cuando la ONU se fundó en el 45, la Carta de San Francisco prevé otros mecanismos de control también, y no hay que olvidarlos. Por ejemplo, una misión de paz, de las que hablaba también en la presentación. Los cascos azules reciben el mandato del Consejo de Seguridad para intervenir, y la resolución que los establece. Pero los temas económicos, el presupuesto de esas misiones, lo aprueba la Asamblea General. O sea, en cierta manera hay una voluntad de que haya un equilibrio de poderes entre lo que es la Asamblea General y lo que es el Consejo de Seguridad. Hay algunos mecanismos. De hecho, una de las cosas que siempre se ha dicho es que la Asamblea General es importante porque maneja la plata, ¿no? Porque dicta la plata. Pero en términos de reforma del Consejo de Seguridad, obviamente una de los planteamientos consiste en la ampliación del Consejo de Seguridad. Ariel, quizás podríamos plantear las posiciones que hay encontradas sobre eso y dónde se ubica Colombia, por ejemplo, en ese planteamiento. Bueno, yo personalmente no creo que la solución que necesita la humanidad, la solución para Naciones Unidas no radica en que entre Brasil o Alemania, India, los que estén haciendo fila y haciendo lobbying para ingresar como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Yo pienso que el debate tiene que ir un poco más a fondo. Y radica precisamente en encontrar cómo involucramos las nuevas tendencias de un mundo del siglo XXI que no es el mismo del siglo XX, donde inicialmente fue creada y percibida Naciones Unidas y que evidentemente necesita un replanteamiento. Entonces no creo que el ingreso de otros 2, 3, 4 países solucione el problema de fondo de Naciones Unidas. Perdón, siempre es más fácil criticar que proponer. Y evidentemente es un tema muy complejo. Yo soy consciente y creo que muchos ciudadanos del mundo son conscientes de la complejidad de Naciones Unidas, pero no creo que vaya en la dirección de encontrar otros 3 o 4 países. Colombia ha hecho presencia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 7 ocasiones, incluyendo esta, y bueno, hemos tenido periodos en la historia que hemos tratado de tener un posicionamiento y una influencia importante, pero insisto, el tema de la reforma a Naciones Unidas va más allá del Consejo de Seguridad. Pero Gerardo, una pregunta, en términos cuando se habla de una ampliación del Consejo a 25 miembros, o hasta 25 miembros, a usted, como jefe
de OCHA en el terreno, ¿le facilitaría la vida o se la complicaría? Pues tomamos un ejemplo concreto, ¿no? Hoy en día tenemos una crisis humanitaria en un país y el Consejo de Seguridad, por su tensión interna, no consigue tomar una decisión porque hay oposición y miembros que están dando la idea que podrían vetar cualquier decisión. Si tenemos 25 miembros que hay el mismo derecho de veto, tendríamos un problema igual de poder o no intervenir. Entonces, no sé si, como Ariel decía, la ampliación sería la solución, no sé. Uno de los problemas que tenemos hoy en día seguramente es este aspecto del derecho de veto, que permite paralizar o no la decisión. Entonces, si estaríamos con 25 miembros, pero siempre con derecho de veto, dentro de eso tendríamos un problema similar. Pero sería imposible retirar el veto en tanto que la reforma a la Carta requiere la aprobación de los 5 países que tienen derecho de veto. Entonces, obviamente no se lo van a retirar nunca. Eso es un poco para responder a la pregunta de la ampliación, porque como decía Ariel, tal vez el problema va más allá. Pero quería volver sobre una cosa que tú decías, que me parece fundamental. El mundo de hoy no es el mundo de hace 60 años. Tenemos nuevos desafíos. La reforma, si hablamos de la reforma de las Naciones Unidas, tendría que integrar este mundo actual. Mundo de la información instantánea, mundo de la contaminación global, donde tenemos esos problemas de cambio climático. La crisis financiera afecta a un lugar, ahora afecta a todo. Entonces, el mundo de hoy es diferente. Entonces, pienso que en la reforma deberíamos también integrar ese nuevo perfil que estamos experimentando. Hay mucha gente que dice que el tema, mucha gente, entre la cual me incluyo yo, que dice que el tema del Consejo de Seguridad no es realmente la composición, sino las prácticas, entre las fórmulas que usan para trabajar. Entonces, ya que tenemos al jefe humanitario en Colombia, le quería preguntar si nos puede contar cómo funciona la comunicación con el Consejo de Seguridad, cómo funciona la fórmula ARRIA, sigue siendo importante, cada vez más importante o no. Pues la parte humanitaria de las Naciones Unidas es uno de los elementos de la Organización de las Naciones Unidas. Quería solamente mencionar que las Naciones Unidas son también los Estados miembros y hay una organización de las Naciones Unidas. Nosotros somos funcionarios de una organización que se dedica a la parte humanitaria. La influencia del Consejo de Seguridad y de su decisión tiene influencia sobre nuestro trabajo. Entonces, el rol que tiene el Consejo de Seguridad en nuestro actuar cotidiano, por supuesto que tiene una influencia. No podemos actuar en lugares donde no, porque el principio primero... Pero Gerardo, dígame, o sea, sinceramente, ¿son escuchados antes de que el Consejo de Seguridad tome las decisiones o sienten a veces que no son lo suficientemente escuchados? Pues yo diría que cuando estamos hablando de tema humanitario, de manera general, nunca estamos suficientemente escuchados, pero no únicamente por parte del Consejo de Seguridad. Estamos no suficientemente escuchados por los Estados miembros, por los financiadores, por los propios países o los propios actores que crean esta situación. Entonces, nunca estamos siempre suficientemente escuchados. O sea, siempre hay frustración. Como ustedes saben que la Carta ha sido reformada solo 2 veces y por temas de composición de órganos, de ampliación de órganos. Para cerrar este primer bloque, yo le preguntaría a cada uno, ¿ven la reforma del Consejo de Seguridad como una cosa viable a mediano plazo o no? Ariel, ¿sí o no? Yo creo que es viable. Es viable en la medida en que nuevos actores, nuevos estados han ganado importancia en el contexto internacional. Estamos hablando de algunos países que ya los mencionamos y me parece que hay una probabilidad de que eso suceda. Insisto, de la reforma integral que necesita el Consejo de Seguridad a futuro, tengo mis dudas, pero planteo el escenario de que es posible que ingresen nuevos estados. Damián, ¿reforma habrá, sí o no, a mediano plazo? A mediano sí, además es que tiene que ser. No hay otra. Yo pienso que los estados que tienen constituciones piensan que van a durar toda la vida y no duran. Las situaciones cambian, las realidades cambian y yo creo que la organización, la misma dimensión, se hablaba, la ONU empezó en el año 45 con 51 estados, ahora son 193. El proceso de toma de decisiones tiene que agilizarse, tiene que cambiarse.
y la realidad, como comentaba Ariel al principio, ha cambiado de manera sustancial. Los poderes que existían en el 45, los que ganaron la Guerra Mundial, no son los poderes económicos actuales. Yo creo que en el mediano plazo, yo creo que en nuestra vida, Laura, lo veremos. Un optimista, Gerardo. Otro optimista. ¿Otro optimista? Sí, yo pienso que sí. No tenemos mucha opción. Realmente es tal vez el único modelo que tenemos ahora que nos permite enfrentar justamente la situación. Entonces, mediano plazo sí, yo pienso que va a ser necesario y se va a realizar. Bueno, les propongo ahora que vayamos a lo que pasó la semana pasada. Miremos la nota que preparamos para ustedes. ...193 líderes mundiales celebraron en Nueva York la sesión número 67 de la Asamblea General de la ONU, que dio apertura con el llamado por el secretario general Ban Ki-moon para la moderación y el respeto mutuo ante el momento de tensión que atraviesa el mundo. La Asamblea ha sido escenario de temas como el bloqueo de Cuba, la intolerancia religiosa en relación a la película La inocencia de los musulmanes, la crisis económica mundial, las sanciones contra el programa nuclear iraní y el reconocimiento palestino. Pero, sin duda, el conflicto interno de Siria, que ya cumple 18 meses y ha dejado más de 29.000 muertos, ha sido uno de los temas más discutidos por los grandes mandatarios. 3/4 partes del mundo han declarado que sus arsenales de armas químicas han sido eliminados, pero 8 naciones no son parte de la convención, por lo que se trata de una grave preocupación mundial. He expresado serias preocupaciones a las declaraciones formuladas por los representantes del gobierno sirio respecto a las armas químicas y su posible utilización. Reitero la responsabilidad fundamental que tiene el gobierno sirio de garantizar la seguridad y vigilancia de sus arsenales. El uso de cualquiera de esas armas sería un crimen atroz con consecuencias nefastas. Cuba reafirma el derecho del pueblo sirio al pleno ejercicio de la autodeterminación y la soberanía sin injerencia ni intervención extranjera de ningún tipo. Egipto se ha comprometido a seguir los esfuerzos para poner fin a la catástrofe en Siria, dentro de un marco árabe regional e internacional, uno que preserva la unidad de este Estado fraternal. Involucra a todas las facciones del pueblo sirio, sin discriminación racial o religiosa. Es peligroso para Siria la intervención militar extranjera. Como presidente de un país donde residen millones de descendientes sirios, me gustaría hacer un llamado a las partes del conflicto de deponer las armas y que se unan a los esfuerzos de mediación por la ONU. La diplomacia y el diálogo no son solo la mejor forma, sino la única solución. Para la crisis siria. Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Walid al-Moualem, acusó a varios países de respaldar el terrorismo en Siria. ¿En qué contexto podemos clasificar la petición de los Estados Unidos a los grupos terroristas armados a no entregar sus armas como respuesta a los derechos de amnistía y las decisiones emitidas por las autoridades sirias? Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos y Francia claramente inducen y respaldan el terrorismo en Siria con dinero, armas y combatientes extranjeros. El programa nuclear de Irán también fue protagonista en la Asamblea General. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que el futuro del mundo depende de impedir que Irán tenga el arma nuclear y exigió poner una línea roja al enriquecimiento de uranio en Teherán. ¿Dónde está Irán? Irán ha completado la primera etapa. Les llevo muchos años. Se está haciendo tarde, muy tarde. El programa nuclear iraní ya avanzó un 70% en el proceso de enriquecimiento de uranio necesario para tener la bomba atómica. Ahora, ellos están bien en la segunda etapa y la próxima primavera, a lo sumo para el próximo verano. Han terminado el enriquecimiento de uranio para pasar a la etapa final. Se ha vuelto prevalente la carrera armamentista y la intimidación a través de armas nucleares o de destrucción masiva por parte de los poderes hegemónicos.
La amenaza persistente de los sionistas sensibilizados de recurrir a una acción militar contra nuestra gran nación es un claro ejemplo de esta amarga realidad. Se corre el riesgo de desencadenar una carrera armamentística nuclear en la región y del desmoronamiento del Tratado de No Proliferación. Es por ello que una coalición de países está llevando al gobierno iraní hacia la responsabilidad, y es por eso que Estados Unidos hará lo que deba para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. La crisis económica mundial fue otro de los temas que hicieron parte del discurso de los líderes mundiales. La política monetaria no puede ser la única respuesta al creciente desempleo, incremento de la pobreza y falta de futuro que afecta a los segmentos más vulnerables de la población en el mundo. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló sobre el proceso de paz con las FARC. Asumimos estas conversaciones con moderado optimismo, pero con la absoluta convicción de que es una oportunidad que no podemos desaprovechar para alcanzar una paz que no solo le conviene a Colombia, sino a toda nuestra región. Bueno, les pregunto y arranco con Ariel. ¿Pasó algo nuevo la semana pasada o fue más de lo mismo? Desafortunadamente nosotros vivimos de coyunturas. La asamblea del año pasado estábamos hablando de Libia, la situación en Libia, qué sucedió con la primavera árabe, teníamos un contexto allí ya definido. Este año hablamos de Siria, el año entrante no sabemos de qué país estemos hablando. Me parece que son unos discursos que realmente tienen que estar materializados y verse plasmados en políticas y en escenarios reales. Me parece que estos discursos hay que hacerlos, es la asamblea, se hace la tercera semana del mes de septiembre, todos los años, pero en realidad no veo, más allá de las coyunturas que son difíciles, que hay que atender, que la comunidad internacional tiene que atender, hoy hablamos de Siria, más allá de eso, me parece que son discursos que deben ir más allá, deben ir a la política. Damián, ¿usted vio también solo coyunturas la semana pasada o vio planteamientos de fondo? Yo creo de verdad que hay planteamientos de fondo. Yo no debo ser un poco naif o ingenuo, pero cuando uno ve la Asamblea General y piensa en la historia de los últimos 2000 años del mundo, pensar que durante 3-4 días todos los líderes del mundo están allá, y no solamente están, como decía Ariel, en los discursos puede ser que haya gente que no esté presente, los discursos se reparten todos por escrito y las cosas quedan aunque no estén allá, pero el montón de tiempo que la gente pasa en los pasillos, en los jardines de las Naciones Unidas, hablando, que se encuentren cara a cara, se encuentran en las escaleras mecánicas cuando suben y bajan, la gente se para. El Consejo de Seguridad hay una sala de consultas, que no hay ni siquiera fotografías, una sala toda La cosa más oscura del sistema internacional es la sala de consultas del Consejo de Seguridad, Damián. Pero allí se habla cara a cara, se habla, porque allí luego cuando se sale delante con luz y taquígrafos, allí no, allí se lee lo que se está diciendo, se lee en pantallas o se lee en papel. En cambio hay una serie de mecanismos que de verdad la humanidad, a través de las Naciones Unidas, tienen una posibilidad de encontrarse, de hablar de cosas con tanta franqueza como se habla allá. Es verdad que nos gustaría a todos que todo fuera mucho más rápido. El presidente Santos se atreve a hablar, y el presidente de Guatemala, de avances, de cambiar la política de drogas. Son cosas que no se pueden resolver en meses ni en años, pero cada Asamblea General uno va viendo cómo, yo diría, los discursos van adaptándose a la realidad y se van lanzando ideas que luego tienen que, evidentemente, que cuajarse en el tiempo. Gerardo, y usted, en el tema que maneja usted, en el humanitario, ¿usted ha visto una evolución de discursos
discurso humanitario, asamblea tras asamblea, o ve a los países sentados en sus posiciones casi sin cambiar? Yo pienso que es importante de reponer en perspectiva en el tiempo. El mundo de hoy, con toda la crítica que estamos haciendo, es un mundo que ha mejorado bastante. Tenemos nivel de vida más largo, tenemos más países que han firmado convención. Por ejemplo, decía en su reportaje que 3/4 de los países miembros han firmado sobre la no proliferación de armas. Hay que reponer todo. Claro que de un año a otro nos parece poco los avances, pero hay que ponerlo. Hace 25 años no teníamos un sistema de coordinación humanitario. Hace 25 años, cuando había una crisis, cada uno iba de su lado. Año tras año hemos construido un sistema. Hoy en día es perfecto. No es perfecto, pero es mucho mejor que hace 20 o 30 años, porque los países poco a poco han puesto energía, han puesto voluntad, han creído en algunas cosas. OCHA no existía hace 20 años, otros no existían. Ahora estamos hablando de problemas de desminado, o estamos hablando de... Hay mucho avance. El tema del cambio climático nos afecta a todos, por supuesto, pero hubo avance. Decir que no hubo avance, no hubo cambio, hay que reponer una perspectiva en el tiempo, pero medir de un año a otro, efectivamente, a veces puede parecer muy frustrante. Reconozcámosles al secretario general que ha puesto el tema del cambio climático como una parte fundamental de la agenda, que lo ha visibilizado mucho. Yo, al ver, digamos, los discursos la semana pasada, uno siente, bueno, Siria, Irán, situaciones, pero hay un leitmotiv también, y es la frustración con el tema de la regulación de la economía mundial. Y uno tiene la sensación de que eso pasa al lado de Naciones Unidas, de que no hay una capacidad decisoria en el órgano. Quizás, Damián, tú podrías explicar qué rol juega el Consejo Económico y Social en esta película. Yo creo que tal vez el tema económico y financiero sea una de las grandes falencias del sistema internacional, pero fíjense en ámbitos mucho más pequeños. En Europa, un Banco Central Europeo que no consigue, en países con una cesión de soberanía que existe, mucho mayor que la que existe en la ONU, a nivel europeo tampoco se consigue realmente que haya una capacidad de regular todo lo económico y financiero. En Naciones Unidas, cuando se crearon las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, quedaron en cierta manera integrados en el sistema de la ONU, pero con una autonomía muy grande respecto a la capacidad política. Entonces, realmente yo creo que allí hay, sin duda, un abismo todavía, ¿no?, entre lo que es la capacidad de regular los aspectos de paz y de seguridad y realmente los aspectos financieros y económicos que siguen realmente. Ni el propio Fondo Monetario Internacional tiene una capacidad reguladora real de muchas de las corrientes económicas y que han motivado la crisis. Si no, si lo hubiera tenido, probablemente no estaríamos donde estamos. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando volvamos escuchamos a los estudiantes. Seguimos en la Casa Grau, en Hashtag Internacional, hablando de la relevancia de Naciones Unidas en el mundo de hoy. Vamos aquí a darle la palabra a los estudiantes. Buenas noches, mi nombre es Felipe Sarama y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo evalúan ustedes el rol que ha desempeñado las Naciones Unidas en los conflictos de Siria y Libia? En este contexto, ¿cuál debe ser el rol de las Naciones Unidas ante una eventual intervención en Siria, teniendo en cuenta el veto recurrente de China y Rusia? Yo creo que Libia ha sido una historia de éxito, la verdad, y lo digo hasta con orgullo. Pienso que una situación que realmente hace un año y medio se veía como un país además del que conocíamos poquísimo, porque una de las cosas que ocurría con el régimen libio es que no había tenido prácticamente contactos, excepto en temas puramente económicos, con el mundo exterior. En Libia se consiguió evitar un derramamiento de sangre mucho mayor del que podía haber ocurrido. Se han celebrado unas elecciones
que han sido modélicas. Ha habido un proceso de integración, yo creo que muy importante, y se ha logrado. ¿Y se logró por qué? Porque hubo realmente un consenso. En el caso de Siria, como tú decías, este consenso no se ha conseguido construir. El anterior secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, como enviado conjunto de las Naciones Unidas y de la Liga de Estados Árabes, lo intentó. Tenemos ahora uno de los mejores diplomáticos también de Naciones Unidas, Lakhdar Brahimi, intentando realmente buscar consensos, porque la Secretaría General, que es al fin y al cabo quien puede, digamos, dinamizar procesos, no tiene la capacidad de decisión. La capacidad de decisión está en el Consejo de Seguridad y en los Estados miembros. Y como tú decías, de manera particular en los que tienen veto. Excepto, Ariel y Damián, excepto de que cuando hay parálisis en el Consejo de Seguridad en un tema de amenaza a la paz y seguridad internacionales, en teoría, Unidos por la Paz podría ser invocado por Asamblea General, ¿verdad? Sí. Claro, pero también tiene que tener el beneplácito del Consejo de Seguridad. Es decir, Asamblea General no tiene esa decisión final. Volvemos al mismo cuento. Consejo de Seguridad, con el tema del veto o no, son los que deciden finalmente si se hace o no la intervención. Y yo quiero añadir dos cositas con respecto a estos dos escenarios. Libia, y soy un poco más crítico porque tengo una mirada desde afuera del sistema. Libia fue un país que históricamente tuvo relaciones muy fuertes con Europa. El tema del petróleo es absolutamente clave en el contexto de intervención en Libia. El año pasado no sabíamos, para algunos no estaba muy claro si era la OTAN, a través de la OTAN, que se hacía una intervención en Libia o si finalmente fue Naciones Unidas. Al comienzo no se sabía cuáles eran los actores que estaban allí. Finalmente yo estoy de acuerdo con Damián en que hubo una intervención importante y se pudo disminuir el conflicto y fue clave también. En el caso de Siria, pues es una zona geopolítica un tanto diferente, es el mundo árabe un poco más ortodoxo, el denominado Nashreb, y obviamente allí también juegan otros intereses que en el caso de Libia pues no estaban totalmente puestos sobre la mesa. Gerardo, ¿usted cree en el uso de la fuerza con fines humanitarios? Había en Francia el doctor Kouchner que hablaba del derecho de injerencia, que fue algo un grande... Ahora le cambiamos el título para que quede más elegante. Sí, pero que justamente era alrededor de este debate. Podemos utilizar la fuerza para evitar dramas. Y personalmente, poniéndome de una perspectiva humanitaria, yo pienso que no hay nada peor de ver gente inocente, civiles, niños que están matados. No entró en consideración algunas de cualquier lado político, pero me parece que a cierto momento es necesario de parar eso. Y si parar barbarie hay que utilizar la fuerza, ¿por qué no? Entonces usted, eso que Kouchner llamaba el derecho de injerencia y que ahora se llama la responsabilidad de proteger, ¿usted cree que Libia fue la excepción o que habrá más Libias? Y si hay más Libias, ¿por qué no hay una Siria? Pienso que, como Ariel y también lo estaba mencionando, la dimensión de Libia es una dimensión que hay que reponer en contexto. Eso pasó hace más de un año y medio ahora. Había la primavera árabe ha cambiado, el contexto regional ha cambiado, la posición de los países también toma en consideración esta evolución de la situación geopolítica. Hubo elección en Egipto, hay todo un panorama que está aquí. Entonces, tener una Libia en el sentido parar sufrimiento humanitario, yo espero que haya otra Libia. ¿Por qué no hay Siria? Porque hay interés político que va más allá de mis preocupaciones humanitarias. No sé, como le dijimos de nuevo, el Consejo de Seguridad ahora, tal como funcionamos, hay claramente dos miembros que no quieren. Pero hubo un Kosovo, a pesar de esos dos mismos miembros, ¿verdad? Por 1994, intervención de la OTAN en Kosovo. Pero fue una intervención de la OTAN también. Sí, sin autorización de Naciones Unidas. Claro,
Sí, bueno, yo lo que resalto aquí es que no podemos dentro de 10 o 15 años estar lamentándonos como pasó en Ruanda, como sucedió en otros escenarios, y decir qué lástima, la comunidad internacional no puede hacer nada y estamos hablando de otro genocidio, de otros crímenes de lesa humanidad, en fin. Yo sé que es difícil, pero habrá que poner en un escenario realista de las relaciones internacionales, hay que colocar escenarios para que podamos salir de la crisis en Siria. Allí este escenario geopolítico y regional es supremamente complejo, no es fácil, pero habrá que poner todos los esfuerzos para que no estemos en 10 años lamentando otros crímenes de lesa humanidad y genocidios. Hablemos ahora de las crisis humanitarias en el mundo. Situaciones como estas, donde se ve amenazada la vida humana, la salud o la subsistencia de una población, es lo que se denomina una crisis humanitaria, según el informe Alerta 2012 sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona. Estas imágenes describen las grandes necesidades que tiene la gente en medio de una crisis, en medio de una emergencia, en donde factores preexistentes como la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos son los ingredientes necesarios para que un hecho detonante como un desastre natural o un conflicto armado causen una crisis humanitaria. Haití es un caso de crisis humanitaria que se convirtió en catástrofe humanitaria luego del desastre natural, luego del terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010, donde se estima que murieron 316.000 personas, 350.000 más quedaron heridas y más de 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar. En África y desde hace más de 15 años, la República Democrática del Congo atraviesa por una crisis humanitaria a causa del conflicto entre milicias armadas y las fuerzas del gobierno. La crisis es evidente, pues según la ONU, en los últimos 4 meses se han desplazado casi 500.000 de personas. El conflicto en el Congo, el segundo país más grande de África, es derivado del genocidio de Ruanda y promovido por la disputa del control de los recursos naturales como el coltán, el oro, los diamantes y el petróleo, en un país que según el Índice de Desarrollo Humano es el más pobre del mundo. Sudán, por su parte, está en crisis humanitaria luego de una temporada invernal que ha dejado fuertes inundaciones. Además, crisis humanitaria por conflicto armado, por el cual se estima que hay más de 4 millones de personas en las zonas de conflicto que necesitan ayuda humanitaria. Se estima que en el mundo un total de 33 países atravesaron crisis humanitarias durante el 2011. Bueno, ante este escenario, uno queda, digamos, preocupado, consternado, sorprendido ante la noticia que salió recientemente de que ya no hay plata. Se acabó la plata para las crisis humanitarias. Gerardo, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que hay detrás de esa noticia? Pues hay que reconsiderar el escenario global. Estamos ahora en una fase de crisis económica, crisis financiera muy importante, en el cual mucha de la inversión que se hace es para rescatar esas economías. Entonces, mucho del dinero se va ahora para resolver esta crisis económica. Usted mira la situación de algunos países de Europa, es evidente que hoy en día la prioridad no se está poniendo para poner los recursos para la crisis humanitaria que están del otro lado del mundo, pero más para resolver la crisis que está en su propio país. Entonces, eso es un contexto que existe actualmente. Estamos no con una abundancia de dinero. Segundo, pienso que existe plata, existe dinero, porque todavía hay acción humanitaria que se está haciendo. Lo que estamos viendo es que está reduciendo los presupuestos, que se está reduciendo porque también hay muchas crisis que compiten. La torta del dinero que los gobiernos, los países ponen para poder responder, no es una torta que se extiende indefinidamente. Entonces, cuando hay mucha crisis en un momento del año, el dinero se va ahí. La realidad es que sí, hay mucho menos dinero que viene por esos hechos. Decir que no hay no sería exacto. Existe, pero de manera que se ha reducido bastante significativamente. En eso juega, Damián, usted pasó mucho tiempo en Haití, ¿no? ¿Juega un poco algo de la fatiga de los donantes, de percibir ciertas crisis como crisis crónicas que no evolucionan? ¿Puede jugar eso algo? ¿Haití no es un poco percibido así por algunos países donantes?
Sin duda, las crisis endémicas y que además lamentablemente los gobiernos de los países se deben también a los que pagan impuestos en sus países y tienen que explicar el por qué se gasta el dinero en un lugar y en otro. Las crisis humanitarias, el terremoto de Haití, por la magnitud, por el dramatismo que supuso ese terremoto, permitió unos flujos de dinero que nunca ese país había recibido, aunque la situación del país años antes del terremoto era también terrible. O sea, a veces yo recuerdo, yo llegué de regreso a Haití el día después del terremoto y los periodistas enfocaban cosas y decían, pero ¿cómo está el país? Digo, sí, pero es que esto no es del terremoto, esto es que estaba así en diciembre del año 2009 o del 2010. En fin, yo creo que es verdad que los estados, sus prioridades las tienen que establecer. Como decía Gerardo, en tiempos de crisis tenemos que hacer cosas, priorizar dónde estamos, priorizar dónde actuamos, ser mucho más imaginativos y prevenir mucho más, aumentar capacidades locales. Son los momentos de que realmente tenemos que hacer de la necesidad virtud. Si tenemos menos dinero, utilicémoslo mejor, establezcamos mejores prioridades y seamos también más eficaces de la manera que hacemos las cosas. Tenemos por aquí una pregunta sobre Haití, ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es Ana María Conde y yo quisiera saber cuáles son esas enseñanzas que quedaron de las misiones o que han quedado de las misiones humanitarias como la de Haití y cuáles son los desafíos futuros de este tipo de misiones. Gerardo. Bueno, Haití es un tema que puedo hablar, conozco, porque estuve justamente durante el terremoto parte de la coordinación de la acción humanitaria. Pienso que la crisis de Haití fue una cosa tan particular con todos los escenarios malos que podían venir. Teníamos un país que era muy pobre, un país que tenía una dificultad económica, social, y fue destruido la capital del país, fue destruido la propia institución, fueron destruidas las propias agencias que estaban allá, estaba muy cerca de Estados Unidos, entonces hubo un flujo muy importante de agencias y de organización que vinieron. Entonces, era un caso realmente particular, muy particular. La lección aprendida es que dentro de esta comunidad que ayuda, hay algunos actores que son profesionales, que sí saben qué hacen. Y yo quiero decir algo, en Haití siempre se mencionó que había falta de coordinación, que no hubo una respuesta y que la gente... Sin embargo, en un país tan pobre como Haití, tan afectado por el terremoto, ¿cómo me pueden explicar que después de los meses que pasaron después del terremoto, no hubo índice epidemiológico? No había gente muriendo de hambre, no había gente muriendo de falta de acceso de medicamentos, hubo una ayuda humanitaria, pero la lección aprendida es que muchos actores que vinieron no jugaron el rol, vinieron por solidaridad, pero no con profesionalismo. Muchos vinieron de esta forma. La ayuda humanitaria, hoy en día, una de las lecciones aprendidas es que tiene que ser bien preparado. No es solamente enviar por solidaridad un avión al país que va a ayudar al país. Hay algunas normas, algunas maneras, y eso lo hemos aprendido, lo habíamos aprendido de otros. Todos los gobiernos de la región, todos los gobiernos de América Latina, todos por solidaridad enviaron ayuda. ¿Cuántos se coordinaron? ¿Cuántos pusieron información para decir que quisiéramos enviar un hospital de campaña? Ya tiene un hospital de campaña, vamos a avisar. No, te recibíamos. Entonces, la lección aprendida es que hay una responsabilidad colectiva, no solamente del que coordina de las Naciones Unidas, pero de los que expresan esta solidaridad. La solidaridad tiene que ser mejor organizada también. Entonces, es una de las grandes lecciones aprendidas, yo pienso, de Haití. De la coordinación, de cómo hacer la coordinación. Y también de la ayuda de los países y de los... De la responsabilidad de todos de coordinarnos. Exacto. Pero, ¿nos puede dar una idea más o menos del número de organizaciones presentes en Haití, en esta islita de 6 millones de habitantes, luego del terremoto? ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando después del terremoto. Como OCHA hemos registrado miles de organizaciones. Mil organizaciones. De esas 1000 organizaciones, un 10%, 11% exactamente, que eran las grandes conocidas, agencias de Naciones Unidas, organización no gubernamental internacional bien conocida, profesional. De nuestro registro, ellos aseguraron más del 90% de la respuesta. Es decir, que hubo un movimiento de solidaridad humana.
muy fuerte, pero muchas de las organizaciones que llegaron vinieron únicamente con buenas intenciones. Y quiero hacer una distinción entre los actores humanitarios. Algunos están muy bien preparados, saben muy bien lo que están haciendo, pero esos son los números, más o menos de 1000, yo diría que unos 120, 130 eran los que realmente tenían recursos, había de todo, si me permite Laura. Hubo, por ejemplo, organización de los amigos del barrio de Boston que querían enviar algo para ayudar, por solidaridad, venían sin nada. Gerardo, esta es una de las crisis más visibles, ¿verdad? Le quería preguntar a Ariel, ¿qué pasa en esas en las que no hay actores humanitarios? ¿Cuál es la dinámica que lleva a que unas crisis sean tan visibles y otras tan poco visibles? Las crisis olvidadas. Yo lamento decirlo, pero me parece que sucede así. Cuando hay intereses geopolíticos en escenarios donde hay recursos naturales, caso de África que lo hemos visto en diferentes escenarios, donde hay intereses por parte de países y en general de agencias internacionales donde puede haber algún tipo de influencia, algún tipo de recurso que puedan sacar de allí, me parece que allí es donde hay intervención y allí es donde decimos tenemos que ayudar. Intereses geopolíticos. Bueno, le vamos a dejar la última pregunta a un estudiante y por favor les pido que la contestemos rápido porque estamos casi sin tiempo. ¿Quién va a preguntar? Bueno. Listo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Manuel Pardo y quisiera preguntarles cuáles son las acciones que debe tomar el sistema de Naciones Unidas frente a crisis en las cuales están involucrados territorios que no son autónomos como lo es Palestina. Gerardo. Bueno, por decir dar una respuesta rápida a tal pregunta va a ser todo un reto. Mira, Naciones Unidas está acompañando el proceso en Palestina desde tantos años. Hay una presión política enorme en esta parte del mundo. Del punto de vista humanitario, nuestro rol siempre ha sido de abogar, de hablar, de intentar de poner en la agenda esas necesidades humanitarias de la población, de comunicar sobre lo que está pasando, pero no podré responderle de manera muy rápida a esta pregunta realmente. Es todo un reto, estamos viendo que todavía... Pero hay crisis humanitaria en los territorios ocupados. Pues hay una situación preocupante por la población que vive allá. Mira, estamos con confinamiento de población, reducción del espacio, problemas de acceso, etcétera, que son algunos elementos que sí son preocupantes. ¿Sí? ¿Un mejor mundo, Ariel, con Naciones Unidas o sin Naciones Unidas? Definitivamente. El mundo sin Naciones Unidas no funciona. Entonces, siempre llegamos a la misma conclusión, a pesar de que criticamos este enorme monstruo, Damián, es un mejor mundo por el trabajo humanitario de Naciones Unidas, al parecer, nuestra conclusión. Nosotros nos vamos. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital y nos encontramos con ustedes en Hashtag Internacional el próximo jueves. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil.